Está con nosotros el pastor César Gómez, vicepresidente de Aleph University, Edwin Rivera Manso, que es parte del comité ejecutivo de la universidad, y Agustín Arce, que es profesor en Aleph University. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema extraordinario, maravilloso, excelente, fuera de serie, como es el tema de la interpretación del texto sagrado. Entonces, comenzamos con el profesor de teología bíblica, César Gómez. César, buenas noches. ¿Qué es el método de interpretación? ¿Qué es un método de interpretación de la Biblia, César? Bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Podríamos decir que un método de interpretación de la Biblia es un conjunto de principios y reglas que se utilizan para entender correctamente el significado del texto bíblico. Evidentemente, estos métodos ayudan a analizar el contexto, el lenguaje, la intención del autor y el mensaje teológico para que podamos obtener una comprensión fiel al propósito original del texto. Agustín Arce es abogado de profesión, pero él estudió la maestría en exégesis bíblica con trabajos extraordinarios. En todo ese peregrinaje de la maestría, Agustín, ¿qué aprendiste sobre qué es el método de interpretación de la Biblia? ¿Qué es eso de un método? En tus propias palabras. El micrófono, Agustín. Gracias, doctor. Como bien señala el profesor César Gómez, ¿verdad? La manera de acercarnos a poder interpretar la Biblia sin tener alguna referencia, algún tipo de sistema, estructura para poder hacer una interpretación, digamos, responsable, que vaya más allá de lo que nosotros podamos creer o queramos que el texto nos diga. Pues al tener ese método nos permite evaluar todo lo que compone ese texto, como por ejemplo el contexto en que se dio, quién es el autor, en qué momento histórico se dio, a qué comunidad se escribía, qué mensaje se quería llevar. Todas estas cosas están involucradas ahí cuando tenemos un método, ya sea, ¿verdad? Inductivo, que es que vamos a discutir, o cualquier otro, pues tenemos una oportunidad de poder aplicarlo a diferentes partes de la Biblia, el mismo método, y obtener, ¿verdad?, el resultado que queremos. De cierta manera, el método nos acerca, ¿verdad?, a este estudio científico de la palabra. Esa es mi opinión. La palabra latina, camino, el método es el camino que debemos seguir para llegar a un lugar. Tenemos el texto sagrado, el método, etimológicamente del latín, camino, nos lleva a hacer un trabajo de exégesis para que interpretemos. Veamos, Edwin, ¿cuál es la diferencia entre exégesis e interpretación? Bueno, dentro de ¿verdad? Cuando muchas veces hablamos de exégesis y hermenéutica, posiblemente las palabras pueden ser a modo popular de alguna manera usadas de manera como sinónimas. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de exégesis, estamos hablando de quizás del trabajo, de la búsqueda de la verdad dentro del texto, y cuando hablamos de hermenéutica o interpretación, entonces sí estamos hablando un poco de las reglas que se aplican para que podamos obtener, ¿verdad?, principios o conclusiones de ese texto que estamos estudiando. Y cuando, ¿verdad?, esta noche que estamos hablando un poquito sobre esto, nuestra quizás mayor preocupación o nuestra mayor contribución será para que las personas que compartan el Evangelio, las personas que tratamos de hacer la tarea didáctica, la enseñanza de la iglesia, la predicación, en el evangelismo, pues podamos de alguna manera derivar del texto conclusiones aplicando metodologías que nos ayuden a que podamos explorarlo, entenderlo y también llevar a conclusiones que sean respaldadas lógicamente y que puedan ser accesibles para que podamos compartir este mensaje de verdad. César, ¿quieres decir algo sobre diferencia entre exégesis y interpretación? All right.
Bueno, básicamente cuando estamos hablando de exégesis, la palabra exégesis significa extraer. Así que la exégesis es uno de los componentes de la hermenéutica o de la interpretación. Entonces, dentro de la hermenéutica, primero hay que hacer exégesis para entonces poder hacer hermenéutica del texto que nosotros estamos estudiando. Eso es algo que debe quedar claro en la gente que nos está viendo. No se puede interpretar un texto si no se hace exégesis antes. Y el método de interpretación en realidad es el método que nos va a ayudar a hacer la exégesis. El resultado de la exégesis o el material que nos va a proveer la exégesis es lo que nos va a permitir a nosotros interpretar. Vaya, pongámoslo de esta manera, es como cuando le hacen a ustedes una resonancia magnética. El aparato, fíjese la metáfora que estoy usando. El aparato le hace toda una exposición de sus órganos y queda registrado allí, y luego viene el médico especialista y comienza a interpretar todo eso en base a lo que ha visto. Estoy diciendo esto porque hace muy poco me hicieron a mí una y de ahí estoy sacando la analogía. Agustín, una pregunta. ¿Por qué hay que seguir un método para interpretar la Biblia? ¿Por qué? Como mencioné ahorita, si no tenemos un camino, como mencionamos, ¿verdad? Un sistema, una guía de cómo vamos a investigar, a atacar la perícopa, el texto, vamos a estar divagando sobre el texto y vamos a tener interpretaciones que no van a estar regidas por ninguna regla, posiblemente interpretaciones que no van a ser correctas. Mientras que si utilizamos un método, ese método nos va a dar el apoyo, ¿verdad? La base para poder llegar a la interpretación que finalmente concluyamos, pues vamos a poder apoyarla mediante la aplicación del método que hayamos utilizado. No va a ser una interpretación en lo abstracto, ¿verdad? Como muchas veces se ve por ahí. Edwin, ¿quieres agregar algo? Doctor, por lo regular, una de las cosas que me he dado cuenta y que todos, ¿verdad? Como pastores o líderes, la mayor parte de donde y cómo la gente se acerca regularmente al texto bíblico es de carácter inspiracional. Y cuando decimos de carácter inspiracional, es que, por ejemplo, usamos algún tipo de devocional para tomar algún fragmento y usualmente pensar en qué me dice esto a mí o que Dios ha puesto en mi corazón, lo cual a una manera devocional para nuestra vida diaria o pues para el espacio de nuestro consumo, de nuestra relación con Dios, es una parte del camino. El problema es cuando esa es solo la manera en la cual la gente se acerca a la Biblia y no tiene la oportunidad de poder profundizar en la manera quizás más pedagógica. Cuando ya queremos compartir, como decía Agustín, un mensaje, la verdad, extraer, acercarnos a entender el significado más profundo de un texto, pues la metodología inspiracional, donde solamente tomamos algún texto desconectado del contexto, donde, por ejemplo, no leemos rítmicamente un pasaje, por ejemplo, tratamos de mirar algo que el apóstol Pablo ha señalado en cualquiera de sus cartas, pero no leemos lo que viene anterior, lo que sigue, las ideas que por lo regular Pablo está tratando de exponer, pues queda trunco y no podemos dar una argumentación, no podemos tratar de ver cuáles son esos principios que se están arguyendo dentro de esta carta para poder profundizar y poder dar un contexto claro. Así que tal vez la idea de lo que estamos haciendo esta noche es hacerles saber que tenemos una responsabilidad de acercarnos más metódicamente a la Biblia. O sea, que no sea solamente el asunto devocional la única manera en la cual estudiamos el texto, sino que vayamos a profundidad para que entonces podamos, ¿verdad?, hacer un mejor ejercicio de interpretación, predicación, evangelización, enseñanza o cualquiera sea las disciplinas en las que servimos en la iglesia. Gracias, Edwin. César, hablemos
hay dos tipos de aproximación al texto. Hay dos escuelas, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. La escuela de Antioquía apuesta por los métodos de interpretación textual y la de Alejandría por el alegórico. Hablemos de eso un poquito y cuéntanos por dónde la escuela de Nayak se decantaba en esto, pero también danos tu apreciación, porque son dos aproximaciones diferentes. Bueno, primero, cuando estamos hablando del método textual o literal, que es la escuela de Antioquía, ese se enfoca en entender el texto bíblico tal como fue escrito, donde nosotros prestamos atención, por ejemplo, al significado gramatical, histórico y literario de las palabras. El objetivo es buscar que el texto dice directamente sin buscar significado oculto o sin buscar un significado simbólico o alegórico. Y el método alegórico, en cambio, interpreta el texto como si tuviera significados simbólicos o, en algunos casos, dependiendo el enfoque, lo espiritualiza más allá del sentido literal. Ahora, tenemos que diferenciar entre el método alegórico y la alegorización, que son dos cosas completamente diferentes. El método alegórico es válido. Realmente en Naya, la inclinación de algunos de mis profesores fue siempre el método textual o literal, pero tuve profesores que me enseñaron a rescatar, o no a rescatar, sino a entender la riqueza del método alegórico desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Ya, hablemos cuáles son los métodos textuales de interpretación. ¿Recuerdas algunos? Sí, por ejemplo, tenemos el método histórico gramático, ¿verdad? Este analiza el significado de las palabras y las frases en su contexto original, histórico, cultural y lingüístico, ¿verdad? Dentro de eso también tenemos el método literal per se, que es el que se enfoca en el sentido claro y directo del texto, a menos que el contexto indique que es figurado o simbólico. A eso le sumamos el método histórico crítico de la Crítico. escuela alemana Ujú. y el método inductivo que Inductivo, vamos a hablar esta noche. así es. Entonces, el gramático histórico, el histórico crítico y el inductivo, que es escuela americana. Esa no es alemana ni latina, sino es escuela de los Estados Unidos, que eso es donde nos vamos a centrar. Esta escuela dice que el texto básicamente debe interpretarse en base a lo que está escrito allí. No se puede hacer otra cosa más que interpretar lo que está allí, que es el fundamento de la predicación expositiva, ¿verdad? Lo que son apóstoles de la predicación expositiva se van rajatabla por ahí. Y luego tenemos el método alegórico, que es el método de los griegos, Filón de Alejandría, que es el hombre que toma del mundo griego esto y lo utiliza para interpretar el Génesis, etcétera. Y luego los padres de la iglesia, Orígenes, el campeón del método alegórico, lo utiliza, etcétera. Y veo que Edwin está deseoso de hablar del tema. Así que, Edwin, a ver, veamos, hermano, no te quedes con las ganas. Que doctor, recuerdo, ¿verdad? Dentro de el asunto de las clases, porque ya llegamos a la discusión con, ¿verdad? Figuras tan importantes como José Martínez, que es posiblemente, ¿verdad? El erudito bíblico en términos de la hermenéutica, quizás más leído por su obra de hermenéutica bíblica, por lo menos tradicional o más clásico. Y pues ya él se decanta señalando que el método alegórico es literalmente un método erróneo de interpretación del texto. Se me río porque pues técnicamente uno viene con la idea de que cualquier tipo, ¿verdad? César hizo una buena distinción, me parece, entre lo que es el método alegórico y la alegorización, que es posiblemente este segundo caso, atribuir cualquier tipo de significado que se nos ocurra, que a veces puede ser literalmente rabioso, furibundo y totalmente desconectado del texto. Así una cosa muy sui generis, que solamente lo entiende a veces aquella persona que está ahí o es determinada comunidad, pero no puede hacer metódico, o sea, no puede derivar conclusiones acerca de.
Así que quizás dentro de ello la escuela ¿verdad? De Orígenes, Alejandría, fue muy popular en torno al tema de la alegorización del texto y sujeto a método. Yo creo que una de las cosas que pasó en la Edad Media, o quizás tareas como Agustín y otras obras que empezaron a ver en libros del Antiguo Testamento, yo recuerdo una lectura, por ejemplo, de San Agustín, que en un momento dado pues hablaba de que los pisos del arca tenían que ver con niveles del cielo, profundidades que obviamente pues no se extrae directamente del texto, es totalmente una visión con relación a ello. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas dificultades del texto bíblico, ¿qué pasa cuando el texto no puede ser leído en un contexto histórico? Cuando nos damos cuenta de que hay una cierta imposibilidad de captar el mensaje del texto por dificultades de comprensión, inadecuaciones históricas. ¿Cómo nosotros tomamos ese texto y buscamos ese significado para nosotros mismos? Pongo un ejemplo. Cuando nosotros miramos el texto bíblico del Génesis y estamos en la protohistoria, esos primeros capítulos del texto, situémonos quizás en el capítulo 3, cuando estamos hablando de la tentación del hombre, pues de repente el texto incorpora un género literario donde pone literalmente a hablar a la serpiente con la mujer. Entonces, uno desde esta perspectiva dice, ¿cómo yo voy a tomar en cuenta cómo lo puedo seguir leyendo en una etapa científica donde nos hacemos las preguntas, pero los animales hablan? O no es una herramienta literaria para poder transmitir una verdad más profunda que está allí dentro de los temas importantes que la protohistoria nos da, que es la irrupción del mal en el mundo, es la caída del ser humano. Esas son verdades fáctica. Nosotros podemos encontrar esa idea y defenderla dentro de ellos. Ahora, si lo leemos literalmente, posiblemente vamos a perder la mayor parte de los lectores. Hay que obligatoriamente pensar o mirar que lo que pudiéramos hacer es esa lectura alegórica que es más rica y nos va a dar una serie de detalles importantes de verdades que pueden ser pétreas e históricas para el cristianismo, aunque deben ser leídas de manera histórica o alegórica, si así se quiere, ¿no? César. Bueno, sí y no. Yo diría que sí y no, porque aunque nosotros no tenemos ciertas evidencias, vamos a utilizar ciertas evidencias científicas del texto del libro, por ejemplo, del capítulo 3 de Génesis, uno puede hacer una interpretación literal, ¿verdad? Dejando en claro en su exposición que hay aspectos que no se pueden comprobar por la ciencia y la observación, evidentemente, pero pueden aplicarse los dos métodos, el método gramático literal histórico y el método alegórico también. Creo que no, digo porque... Ok, aquí viene una pregunta. ¿Podrías interpretar el Cantar de los Cantares utilizando un método textual? No, usualmente libros como Cantar de los Cantares es un libro que es... Ahora, ¿te pareces a las yeguas, dice, del carro del faraón? A ver, hazme un análisis gramático e histórico de eso. Lo que pasa es que dentro del método gramático histórico literal está lo que se conoce como las figuras retóricas. Entonces, uno tendría que identificar la figura retórica del libro. Esa es una metáfora, sin duda. Exactamente, exacto, y en base a eso sacar el principio. Pero el problema es que todo el libro está escrito así, César. Sí, exactamente. Todo, entonces, completamente. Entonces, ahí, ¿cómo dices una figura retórica? Entonces, ¿cómo interpretar? La mayoría de los intérpretes que abordan el libro de Cantar de los Cantares utilizan el método alegórico. Es que no hay otra forma. Bueno. Y de hecho, hasta Pero el sol de hoy, nadie ha dicho esta es la forma como, esta es la interpretación correcta. Cuando leemos a los eruditos, nos hablan de las teorías y nos presentan esta teoría, luego esta y luego la otra, etcétera, de quién es la sulamita, de que quién es el amado, etcétera, etcétera. Los judíos tienen una interpretación diferente a nosotros los cristianos, por ejemplo. Claro. Así es.
Bueno, pasemos a otra pregunta. Quizá la respuesta sea que hay cosas que sí se pueden interpretar textuales o ambas y otras solo alegóricas. Quizás podría ser una respuesta. Aquí viene otro. De los métodos textuales tenemos el método inductivo de interpretación de la Biblia. Permítaseme hablar de, antes de que Edwin nos hable, luego Agustín, a presentar el método de interpretación inductivo. Robert Traina es considerado como el padre de este método de interpretación o el hombre que lo catapultó. Robert Traina fue profesor en Nueva York en un seminario, el seminario de Nueva York, no sé cuál, y de allí fue invitado al seminario de Asbury College, que es uno de los seminarios de más alto prestigio en el mundo de Holiness Movement en los Estados Unidos, en Wilmore, Kentucky. Y ahí él escribió su célebre libro de el método de interpretación inductivo, que había gente que iba a estudiar a Asbury College solo para ser alumno del profesor Traina, solo por eso. Y llegó a ser una celebridad este hombre. Y eso ocurrió en los años 50, cuando él comienza su carrera, los años 60, y luego en los años 80, creo que fueron los finales años que Traina fue profesor allí y él sacó este método o popularizó este método. Alguien dijo que testimonios de personalidades dice que este método desencadenó su mente, especialmente porque este hombre tenía un don especial, un carisma especial de Dios para enseñar este método. Edwin primero y Agustín después, ¿qué es el método inductivo de interpretación? Bueno, doctor, nosotros, ¿verdad? Dentro del tema del proyecto de maestría en exégesis bíblica, estuvimos trabajando algunas, ¿verdad? Detalles importantes y dedicamos algún tiempo para mirar y trabajar algunos trabajos, hacer algunos trabajos respecto al método. Y cuando vemos lo que es el método inductivo, pues estamos pensando en un método de interpretación bíblica eh, que técnicamente, a diferencia de deducir, que técnicamente es la idea de una idea previa y de obtener de allí, el antiguo trata de comenzar desde donde está, desde el texto, más que nada quizás sin suposiciones para que se pueda observar un desarrollo hasta llegar a una conclusión. Y hay una serie de pasos que se utilizan para hacerlo. Por ejemplo, es exponerse al texto con el tema del primer paso, es la observación. O sea, y yo creo que es posiblemente una manera muy protestante de hacerlo, ¿verdad? El asunto de la sola escritura, el asunto de apegarnos al texto y leer el mismo quizás varias veces, varias traducciones, percatarnos tal vez de qué dice, quién habla en esa perícopa, qué sucede, dónde, cuándo, esas palabras claves, repeticiones, ¿verdad? Esa inmediatez del texto que vamos leyendo para entonces poder aplicar de esa primera lectura otra serie de pasos, como las preguntas o una pregunta, una interrogación desde la cual nosotros vamos a poder seguir mirando este texto y luego entonces pudiéramos buscar lo que es la parte, pudiéramos llamar de la interpretación, que es entonces llevar sí al sentido más originario de ese texto, buscar lo histórico, cultural, que no queda, ¿verdad? No se desprende o no se puede sacar de la ecuación para luego entonces llevar a la aplicación, que es pensar en qué significa para nosotros hoy o nuestra audiencia y ya de alguna manera hacer esa correlación también del texto con nosotros y nuestra realidad. O sea que es un acercamiento posiblemente gradual que va construyendo y que parte de esa lectura primaria, de esas preguntas particulares, de ahondar en la interpretación para luego hacer correlación y aplicación. Agustín. Sí, concuerdo con lo que dice Edwin.
Realmente lo más que me gusta de este tipo de método es que evita que lo que pasa muchas veces que venimos a la palabra con una idea preconcebida y queremos buscar en dónde está la Biblia, qué textos apoyan lo que queremos probar, ¿verdad? Con la palabra. Sin Ujú. embargo, aquí, pues al revés, aquí podemos dejar que el texto mismo sea el que hable. Y es un método pues, relativamente sencillo, porque el método de observación es algo que cualquier persona no tiene que ser, ¿verdad? Mientras más conocimiento tenga, pues posiblemente pueda observar mayores cosas. Pero en Ujú. primera instancia, cualquier persona, sin tener un estudio muy profundo, ¿verdad? Teológico, puede comenzar a hacer el método observando el texto, como ya mencionó, en qué palabras tiene. Siempre, ¿verdad? Estamos hablando en el contexto de la Biblia, pero si lo llevamos a otro contexto, por ejemplo, estamos sentados en un parque y vemos a este niño que llega a pescar y vemos lo que está ocurriendo y hacemos unas observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el niño que sacó una caña de pescar, una nevera, tiró en la caña, sacó el pez, lo guardó en la nevera, pues yo puedo llegar a las conclusiones de que ese pez que pescó era un pez verdadero y no era un pez de plástico. Bueno, ¿por qué? Porque tenía una nevera, lo guardó en la nevera, eso me deja pensar que entonces, pues ese pez. Y las conclusiones que puede llegar en un futuro van a estar basadas en unas observaciones que las puedo sustentar. Y eso, pues, es importante al momento de interpretar la Biblia, porque siempre cuando hacemos una interpretación de la Biblia, vamos posiblemente a ser cuestionados de cómo llegamos a esa conclusión. Mientras que las observaciones nos dejan saber, mira, eso sale de aquí. Cuando traemos esto al texto, pues de igual forma, todos esos detalles nos van a dar una idea de qué está pasando, cosa de cuando vayamos a aplicarlo, vayamos a hacer la correlación, vayamos a hacer nuestra propia interpretación, pues realmente va a estar sustentada, no va a ser una interpretación que salga, ¿verdad? Que opere en lo abstracto. César, te veo con deseo de hablar. No, no, concuerdo con los colegas. Básicamente es un proceso que parte del análisis detallado del texto bíblico, como dijo Agustín, sin presuposiciones dogmáticas, y el objetivo es reconstruir el significado a partir de evidencias internas. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, las cuestiones léxicas, gramaticales, literarias, contextuales. Hay algunas externas que son las históricas y culturales, ¿verdad? Ujú. Entonces, el dogmático, en este caso, el método inductivo, perdón, va de lo particular a lo general. A lo general. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, Edwin nos va a hacer a mostrarnos una pantalla en la que él nos va a mostrar el trabajo que él hizo de su interpretación utilizando este método. Entonces, Edwin procede a mostrarnos la pantalla, por favor. Quiero decirle a la audiencia que nos está viendo que el método inductivo está compuesto básicamente de 5 pasos importantes. El primer paso es la observación. Ver es una cosa y observar es otra muy diferente. Son dos cosas diferentes. Entonces, el primer paso, él está siguiendo el paso del método científico, solo que aplicado al texto bíblico y que lo desarrolla. Entonces, hay que observar. El detalle de observar es que hay que observar en las lenguas originales, porque ahí es donde se bate el chocolate. Después, el segundo paso es interpretar, que es lo que nos va a explicar Edwin. Entonces, Traina desarrolla 2 puntos en la interpretación: preguntas y respuestas, preguntas interpretativas y respuestas interpretativas. Entonces ahí ya tenemos observar, interpretar, pero interpretar en 2 columnas: preguntas y respuestas. El tercero es aplicación. Es importante. Ahí es donde ya viene el proceso de interpretar. Ya comienza el proceso de interpretar cuando yo evalúo, a aplicar cómo esto lo aplico a mi matrimonio, a mis finanzas, en esta X o Y situación de la iglesia o en este negocio que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Esto nos lleva, siguiendo en el proceso interpretativo, a evaluar. Ya necesito una mente crítica. Es decir,
Primero observo, después interpreto, pregunto, respondo, luego aplico, pero luego voy más allá en la interpretación y hago una evaluación. Estamos hablando de juicios de valor. ¿Ok? Y el último paso que propone Traina es cómo yo relaciono esto con otros pasajes de la Biblia. Ahora, esto yo lo he dicho en una forma sencilla, pero esto es mucho más complicado que lo que he dicho, pero esos son como los pasos principales. Entonces aquí tiene, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, donde de Gálatas 3, 13 y 14, Edwin Rivera Manso nos interpreta eso utilizando el método inductivo. Entonces, Edwin, ¿por qué no nos muestras así brevemente el tema de observar, el tema de interpretar y quizás bajas al cuadro directamente para que ya exactamente, porque ese es el cuadro que usualmente se hace, y nos vas explicando quizás de un versículo, no lo vamos a hacer todo porque es extensivo, y luego entonces vamos con el profesor César Gómez y Agustín Arce para que reaccionen al respecto. Háblanos entonces qué es lo que observaste en el 3.13. El micrófono. Cuando vemos quizás la epístola de Gálatas, es una carta tan exquisita de Pablo, o sea, donde vemos a un Pablo confrontador en algún momento, ¿verdad? Que quiere a estos hijos espirituales, que los ve alejarse de una serie, ¿verdad? De enseñanzas que fueron importantes. Y dentro de este pasaje hay una expresión bastante contundente, y decía, la maldición de la ley. Y Pablo dice el texto bíblico en Gálatas capítulo 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Así que posiblemente tomemos esa primera parte y cuando empecemos con la observación decía, Cristo nos redimió. Yo me detuve ahí porque obviamente la perícopa seleccionada comienza con el nombre de Cristo, el Salvador, que de alguna manera, ¿verdad?, nos presenta una palabra gloriosa, soteriológica, Cristo nuestro Salvador, y nos va a hablar de la redención, nos redimió. La pregunta interpretativa que me hice era, ¿qué significa el nombre de Cristo? ¿Verdad? Es la primera palabra que aparece ahí y obviamente empiezo a buscar respuestas en el título mesiánico. Cristo no es una palabra, Christos es un nombre en griego que significa literalmente ungido, ¿verdad? Conecta directamente con la palabra Mesías. Así que el ungido, el Mesías de Dios, hay que conocer ese criterio redentor que tiene el nombre de Cristo, que es capaz de redimir, y el apóstol Pablo lo utiliza, ¿verdad? Lo convierte en parte de su midrash para explicarnos por qué Cristo, el Christos, tiene la capacidad de hacerlo. Si seguimos mirando por aquí la evaluación, la palabra redimir, Cristo nos redimió, en el contexto bíblico tiene un gran peso. Es utilizada por los redactores de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, para resaltar la misión de Jesucristo, el Hijo del Hombre, que vino a dar vida por nuestro rescate, rescate por mucho. La palabra redención, cuando hacemos el ejercicio de buscar esa definición en la escritura con más profundidad, nos presenta la obra redentora de Cristo. Redimir significa, miren estos 5 aspectos que me gustaron muchísimo. Redimir significa liberar a una persona de una obligación o dificultad. Número 2, dejar libre a un cautivo o a un esclavo mediante el pago de un precio determinado. 3, poner fin a una situación difícil o desgracia en el ámbito del derecho, dejar libre a una cosa hipotecada o empeñada o sujeta a gravamen. Y número 5, en el ámbito del comercio, volver a comprar una cosa que se había vendido.
Y cuando usted mira todo esto, ya los que tenemos la vena predicar de la homilética, ya podemos hablar de redención con una oportunidad más amplia y podríamos aplicar todo eso aplicado a Cristo, pero vamos a continuar, ¿verdad? Metódicamente. Si hablamos del tema de la aplicación, por ejemplo, Cristo y redención, el creyente en Cristo ha sido redimido por él en la cruz del Calvario. Y esta, sin duda alguna, es una de las confesiones más importantes del edificio de la fe y sobre todo de esta carta de Gálatas, donde el tema de la libertad del creyente en Cristo es vital. Cristo nos ha redimido aún de nuestras tradiciones, de aquellas cosas que han venido y que antes fueron, ¿verdad? Pablo es extraordinario en esa carta más adelante, cuando usa la alegoría de las dos mujeres, la esclava y la libre, ¿verdad? Cuando habla de Agar y Sara, los pactos, la antigüedad. Así que cuando nosotros miramos el tema de nos redimió, la aplicación a la carta y a nuestra vida, ¿verdad? Si lo llevamos directamente a la carta, Pablo está tomando todo este discurso para decir que Cristo nos ha redimido de la esclavitud y sería para él contraproducente, como ve en la carta, que volvamos a la enseñanza judaizante, a la enseñanza que nos esclaviza de lo que Cristo ha venido a redimirnos. Y por último, quizás una correlación de esto que hemos hecho, tomando la primera frase del texto, Cristo nos redimió, es la correlación, la redención hecha por Cristo en la médula misma del pensamiento de Pablo, nos va a hablar, él les pone sistemáticamente. Por ejemplo, llevó a otros lugares como en Colosenses, Pablo también nos habla expresamente de la reconciliación que se da por medio de la muerte de Cristo. Así que uno va tomando, quizás he querido de una manera breve o simple, tomar la primera expresión de Cristo nos redimió y mirar estas observaciones del texto, Cristo como Salvador, ungido, Mesías, todas las implicaciones que tiene para la teología cristiana, esa conexión de Cristo como el Salvador, y lo segundo sería la palabra redimir. ¿Qué significa la palabra redención? Estas 5 ideas importantes que amplían nuestro contexto y cómo Cristo nos redime. Más adelante, ¿verdad? Explicaremos y Pablo entra en más detalle, ¿verdad? El trabajo también exegético cuando se trabaja el tema de la maldición del que es colgado. Pablo va a profundizar sobre esa idea de cómo la redención, cómo la ley o cómo esto que hemos creído puede tornarse en una maldición si de alguna manera la fe sería todo aquello o el creer sería algo que nos debe acercar automáticamente. Pero Pablo está tratando de contrarrestar ideas de los judaizantes, por ejemplo, que quieren imponer para esa redención criterios humanos que Pablo no ve dentro de ellos. Así que quizás estoy usando esa primera frase para dar un vislumbre de cómo uno puede ir, ¿verdad? Tomando un poquito estas cosas y a la vez construyendo para llegar a ideas más importantes o grandes, como es la redención, como es la fe, como es la salvación a través de la fe en Jesucristo, eh, como parte del trabajo exegético que estábamos realizando. Doctor, Micrófono, doctor. micrófono, doctor. César, ayúdame a hacer un ejercicio aquí. Sí, vamos a hacer un trabajo de inductivo práctico sobre la marcha para ver cómo nos va. Esto que vamos a hacer es un atrevimiento. Ayúdame. Romanos 8:28. Ah, Abre tu Biblia ahí, por favor. En Romanos 8:28 yo la estoy abriendo aquí en griego y lo voy a leer en griego. Se los traduzco, no se preocupen a los que no está. Y dice, oidamen, el primero del plural, ¿verdad? Del primera persona, el sabemos. De jotitos agaposim. Sabemos que los que aman a Dios, pantasinergei. Ah, qué lindo. Pantasinergei. Todas las cosas le hacen sinergia. Ok. Todas las cosas le hacen sinergia. Sí.
eis agazón, sinergia, todas las cosas le hacen sinergia para bien, para el bien. Tois kata, a todos los que según procedín, a los que han sido llamados, predestinados, antes, es la preposición, antes, kletois, que hay sido llamados, que antes han sido llamados por él. Entonces, voy a leerlo, estoy traduciendo del griego. Sabemos que los que amamos a Dios, las cosas les hacen sinergia, aquellos que han sido predestinados, llamados por él antes. Decimos anticipadamente. Hagamos observaciones, César. Observemos. Vaya, vamos con el primer paso. ¿Cuál es tu primer observación? Dame 2, 3 observaciones. Sabemos. Sí, el uso de la palabra, Sinergia. bueno, sinergia. Es que esa es la palabra. Esa es la Esa palabra central todo el significado esa del viene a texto. ser la Esa es palabra la central del palabra. versículo 28. Sí, sí. Ya. Y Ese llamados. asunto, la palabra sinergia es una palabra, por ejemplo, para mí es tan bella en griego porque el tema cuando traduce uno la palabra sinergia, el esfuerzo colectivo que produce más que lo individual, el operar en conjunto. Entonces, eso es importante porque a veces nosotros pensamos, cuando uno mira esto, doctor, disculpe, pensando en esta palabra, y nosotros sabemos que los que aman a Dios, pensamos que todas las cosas nos salen bien, nos ayudan bien, pero cuando observamos ese texto de operar en conjunto, me gusta, le da un ángulo Ahí distinto. tenemos la primera observación, que la traducción les ayudan a bien no es exactamente lo que dijo el escritor. Ahí está, Ajá. ahí estamos observando. Observando. Sinergia. Hay otra, ahí viene, dice a los que antes llamó. Antes es que predestinó. Es que es la misma cosa. Está la preposición pro en griego. Entonces, discurramos. ¿Qué observamos ahí sobre eso? Bueno, evidentemente ahí hay que ponerle atención primero a la estructura literaria, al uso de las palabras. Se hace un análisis lingüístico, ¿verdad? Porque se está tomando el griego. Entonces, Sí. obviamente, a la hora de traducirlo al castellano, entonces el castellano le está haciendo perder cierta fuerza teológica que Pablo en el griego le quiere poner precisamente cuando le está hablando de aquellos que han sido llamados anticipadamente o anteriormente. Entonces, cuando uno mira el griego, uno observa, en el griego se puede observar más la fuerza teológica del mensaje que Pablo está aplicando que en la traducción, dependiendo de la traducción que estemos leyendo. Yo estaba leyendo la NBI, ¿verdad? Yo estoy leyendo Nesolala, Sí, griego Nesolala. claro, usted está tratando directamente con el griego. Entonces, en el griego uno puede ver el uso lingüístico de las palabras, uno puede observar también la fuerza y el impacto que Pablo está poniéndole a las palabras en el griego. Por eso es que en el griego uno tiene que entender que muchas veces no es la teología o la etimología, sino es el uso que el escritor le está dando a una palabra específica dentro del contexto y dentro de la idea que quiere transmitir en el pasaje. Agustín, mientras yo digo lo que voy a decir, prepara cuáles serían tus preguntas interpretativas de esto, de Romanos 8:28, y cuál sería una respuesta interpretativa mientras yo digo lo que voy a decir. A ver, César, corrígeme. Prima facie, según el griego, solo le hace sinergia a aquellos que Dios llamó antes. Ajá. A los que Dios no predestinó, nada les hace sinergia. Eso es fuerte lo que estoy diciendo. Es fuerte porque de ahí podemos sacar toda una teología, pero aquí está escrito que a los que aman a Dios, las cosas le hacen sinergia a los que antes Él llamó, y eso es predestinó, porque esa palabra se puede traducir algunas veces, se traduce predestinó, pero literalmente es llamó antes. Eso es como... Es que es más, los que lo aman son los que Él llamó. Entonces,
y a los que él no llamó antes, entonces las cosas no les hacen sinergia. Pero aquí ya tenemos un problema de teología. Es que Dios llama a algunos y a otros no, pero ese rollo no nos metemos. Aquí estamos leyendo griego, no estamos haciendo teología, estamos haciendo un análisis. Bueno, ahora, Agustín, ¿qué sería una pregunta interpretativa? Pregunta, que ya salió, ya dijimos cosas, y danos la respuesta interpretativa, porque ese es el segundo paso del método interpretativo. Del método inductivo, perdón. Ajá. ¿Cuál sería? Bueno, en términos de lo que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No, le hacen sinergia, no le ayudan a bien. Exacto. En términos, que le añadí en términos de la sinergia, que hay un elemento importante es el evento de la sincronización. No solamente ¿verdad?, de que todo va a salir bien o de que las cosas operan de una manera, sino que hay un orden específico que se tiene que dar para que sea el resultado que queremos. ¿Cuál Si no se sería da en una ese orden, pregunta que harías tú? ¿perdón? ¿Cuál sería la pregunta que tú harías? Pregunta interpretativa, segundo paso del método. Primero yo me preguntaría, o sea, los que aman a Dios, o sea, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Yo lo pondría es qué relación hay entre estas dos ideas. Entre Es que siguiendo el método, Ajá. César, siguiendo el método inductivo, lo que sigue es preguntar, hacer una pregunta y luego responder. Una pregunta interpretativa. No es Esa es cualquier pregunta. Ajá. Y no ¿cuál sería una pregunta interpretativa? ¿Qué relación hay entre estas dos ideas? ¿Cuáles ideas? Esta es las dos palabras, la de sinergia y amor y amar. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre la palabra amar y sinergia? Bueno, ¿cuál es la respuesta a eso? Que según el texto, la sinergia es solamente para aquellos que aman a Dios y según el texto que han sido escogidos o han sido llamados anticipadamente. O sea, la sinergia solamente se aplica para aquellos que han sido llamados por Dios y al ser llamados, pues aman a Dios. Lo que el texto dice literalmente. A ver, pasemos al tercer punto rápidamente. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, yo creo literalmente cuando si somos parte de ese pueblo, si somos parte de esos que han sido llamados, si somos parte de los que han sido, ¿verdad? Pues entonces tenemos una confianza particularmente que las cosas que enfrentamos o aquellas cosas que vemos están operadas o orquestadas de forma tal eh, que nos permitirán avanzar o que pudiéramos literalmente acercarnos, nada nos podrá separar, sino que nos acercan a bien porque anticipadamente hemos sido llamados y quizás pues, el contexto, el añadir quizás que aún el amor de Dios está manifiesto en todas estas cosas. No sé, eso viene a mi mente con la relación de la palabra. Por ejemplo, uno puede hacerlas, viendo bien el texto, ejemplo, ¿quiénes son los sujetos principales del versículo? Los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa sabemos? ¿Verdad? Convicción. Convicción. Certeza. ¿Qué se afirma acerca de todas las cosas? O sea, ¿cuáles son todas las cosas? Todas las cosas Todas son las todas las cosas. cosas. Panta. Panta en griego, panta. Exacto. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que él llamó anticipadamente. Exacto. ¿Y qué significa ser llamado conforme a su propósito? Esas son preguntas. Wow. Pasemos a la aplicación. Estamos en el tercer paso. ¿Cómo aplico eso? Miren, corríjanme, por favor. No importa lo que me pase. No importa la tragedia que me pase, entre comillas. Ahí cualquier está. cosa que me ocurra, porque yo soy llamado de Dios, al final va a ser sinergia. Poderoso. Entonces, pongamos un ejemplo bíblico. Job. A nadie le pudo haber pasado una cosa más trágica que a Job en el relato del Antiguo Testamento, donde el hombre hasta una sarna le vino y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, Job, porque ya no te queda nada más. Pero como el hombre
había sido llamado por Dios, amaba a Dios, al final todo le hizo sinergia. Esa es la aplicación, porque a veces la gente se desanima, se desorienta, tira la toalla, abandona el cristianismo, etcétera, porque no fueron llamados. Si queremos usar la expresión de Romanos 8:28, no estoy haciendo teología, estoy leyendo aquí literalmente el texto. Entonces, ahora, veámoslo en nuestra vida. Si yo le pregunto a Agustín Arce, ¿todo lo que te ha ocurrido en la vida te ha hecho sinergia? Pregunto. De primera instancia no puedo decir que todo, ¿verdad? Porque no puedo, cosas que sí, eventualmente las he visto que han sido así. Hay cosas que todavía estoy esperando en esa fe que en su momento se van a acomodar y van a hacer la sinergia que el pasaje promete. Pero sí, en circunstancias de mi vida, claro que sí lo he visto en muchas ocasiones. César, ¿te ha hecho en la vida, en tu vida cristiana, las cosas sinergia? Claro. Edwin Rivera. Uno ve y pudiéramos decir literalmente y gradualmente, ¿verdad? Hay cosas que en su momento hemos visto, ¿verdad? Si pudiéramos hacer una frase, la poderosa mano de Dios, como se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento, pero también hemos visto gradualmente cosas que en el momento no hemos entendido y nos hemos preguntado, ¿esta pieza del rompecabezas dónde va? ¿Cómo funciona esto? Pero a veces en el paso del tiempo el Señor ha permitido que entendamos cómo esas cosas sí fueron y han operado en sinergia para la bendición que hemos recibido. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. En ese momento donde hay hambre, donde solo hay calor en el día y frío en la noche y escasez y dureza, las cosas no hacen sinergia en ese momento. Ahí es donde el ser humano, y ahí es como lo aplicamos, cuando tenemos una enfermedad, cuando alguien cercano se nos muere, cuando alguien nos traiciona, cuando vino un huracán y nos destruyó todo. En ese momento de dureza no vemos, pero aquí hay una palabra que dice que sabemos hoy domen. Aquí está, hoy damen. Sabemos que los que agapacín, touceón, a los que amamos a Dios, panta todas las cosas, de ahí viene el panteísmo, ¿verdad? Panta todas las cosas, sinergei. Ok, ya observamos, ya hicimos preguntas y alguna respuesta, ya aplicamos, vayamos al cuarto paso. César, evaluemos el asunto. ¿Cómo evaluamos? Ya un estadio de interpretación más alto. ¿Cómo evaluamos este pasaje? Bueno, yo diría que esto, ¿verdad? Sí, evaluando el pasaje, me parece que es una declaración de Pablo provocadora y que nos lleva a alimentar nuestra confianza y nuestro amor en Dios. Este Dios que se ocupa de todas las cosas, que conoce todas las cosas y que de alguna manera en esa sabiduría y en ese amor extraordinario se ha anticipado a nuestras vidas para llamarnos, para estar con nosotros. O sea, a mí me parece una frase muy esperanzadora esta que Pablo está haciendo con relación al tema de los desafíos que yo estoy seguro que a quienes Pablo escribe han enfrentado. Y a cualquier persona que lea esto dentro de la Grey, ver esa sabiduría de Dios que opera sinérgicamente en todas las cosas, por amor a nosotros y en nuestro beneficio, yo diría que es un statement, una frase muy provocadora y extraordinaria de Pablo para nuestras vidas. ¿Quién de los dos quiere agregar algo? ¿Cómo evaluamos eso? Cuando evaluamos es cómo nos sirve, cómo no nos sirve, qué afirmamos, qué negamos. Eso es una evaluación. Bueno, yo lo haría de dos maneras. Primero, desde mi punto de vista, el versículo 28 comienza a construir todo lo que el apóstol Pablo va a afirmar
en el capítulo 9, 10 y 11, porque ahí es donde Pablo comienza con esas doctrinas de la predestinación, la elección, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, Uno, eso desde el punto de vista exegético del libro, ¿verdad? ujú. Pero si usted está hablando de una evaluación práctica, entonces yo diría que estos versículos nos dan a nosotros una convicción de la providencia de Eso, Dios en la vida del creyente, eso, La- en cuanto al tema de que Dios es aquel que inicia, lleva a cabo y concluye la salvación nuestra. eso, Por tanto, exactamente. este texto me da a mí la claridad de que yo no pierdo la salvación. Ujú. Y que no importa lo que me pase, Así es. no importa, tengo seguridad, porque dice allí el texto que a los que aman a Dios, a los que Él llamó antes, voy a leer la palabra, es que esta palabra Oidame. dice la palabra, aquí dice, a ver, perdón, aquí tengo la palabra, processing, processing, processing kleptois, a los que antes llamó. Llamó. Es decir, no es una persona improvisada, Agustín, que se le ocurrió, no, es algo ya que él llamó antes. Pro en griego es una preposición, ¿no? Antes que él llamó, entonces dice aquí, hay una seguridad. Otra, evaluando el asunto, control. Dios controla las cosas. Dios es soberano. No importa si no me hacen sinergia, pero yo debo de tener la convicción que al final va a ser sinergia. Porque cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, guiados por un hombre, 3 y pico millones de seres humanos, a un desierto donde no se les aseguraba la bebida, la alimentación, el vestido, la estadía, y dice el texto que estuvieron allí 40 años, que es una palabra que significa muchos años, pero que estuvieron allí de paso hacia la tierra prometida. Entonces, las cosas les hicieron sinergia no en el momento, Ujú. sino después, ¿no? Ahí tenemos el texto, gracias, ahí está, gracias, porque ahí es más fácil, ¿verdad? Oídame, y ahí está la palabra processing kleptois, a los que antes llamó. Entonces, seguridad, control, y entonces que estemos tranquilos, confiados, que no importa lo que nos pase, estamos evaluando lo que el texto nos dice. Y Oiga, el doctor, último paso ujú, es, a ver, Agustín, el es último una, paso. ¿Qué eh, otros textos del Nuevo Testamento podemos relacionar directamente con Romanos 8:28? A ver, ustedes que son biblistas, ¿no? A mí ya se me olvidaron los textos, pero ustedes que son biblistas. Bueno, de primera instancia, obviamente, Filipenses 4:13, que habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y va ajá, dirigidamente con esto. No importa lo que venga, no importa la situación, voy a poner todo porque hay un propósito. Algo está operando, tengo que aguantar la tempestad porque tarde o temprano va a parar de llover. O sea, entonces, todo eso, ¿verdad? Podemos extraerlo de ahí. El que inició en vosotros la la buena buena obra. obra, La verdad de Él la va a terminar. completar y la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Filipenses 1:7, creo. Aquí Y viene los, otro, aquí viene ah, otro. ajá, Sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para para hacer. guardar, voy a usar la versión antigua del 9, mi depósito, mi depósito. Entonces sí, hay un montón de versos. Ahora, después de, acabamos de hacer un ejercicio práctico para nuestra gente, ¿verdad? Que la mayor parte de nuestra gente nos va a ver después, etcétera. Hemos hecho un Doctor, ejercicio sobre la marcha, ajá, delicioso, extraordinario. Yo no sé si ustedes lo disfrutaron. Claro que sí. claro. Sí, Doctor, y ¿verdad? Que a mí hay una palabra que no me gustaría dejar, porque quizás es algo sencillo, no sé, pero cuando uno mira el texto, a veces hay palabras que se le quedan a uno.
Y esa palabra, el agapausi, para los que aman a Dios, sabiendo, ¿verdad? Agaposin. Que el tema del amor profundo, del amor ágape sin reserva, o sea, esa es una palabra tan bella que se le queda, dice, para los que aman a Dios, en el sentido de ese amor con que Él nos da, lo que decía Juan, no es que nosotros lo hayamos amado así porque nos nació, es que Él nos amó primero y mediante ese amor nosotros le amamos a Él. Así que eso es Sí, como un texto que no solamente habla de la sabiduría de Dios o de la anticipación o soberanía, ¿verdad? Visto desde otros contextos, sino el amor de Dios. Y estoy pensando en textos que puedo relacionar de esa certeza, de la convicción, por ejemplo, de decir, es que por lo cual estoy seguro, oidamen, conozco que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo el Señor nuestro. Es un texto que esa palabra oidamen, agapausin, viene ahí y es la misma esencia de Romano, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahora, después de haber hecho este ejercicio extraordinario, maravilloso, donde hemos hecho una demostración práctica bien sencilla, es más profundo que lo que hicimos nosotros, pero bien sencilla para que la gente catch the feeling, ¿verdad? Le agarre el sentido al asunto un poco. Entonces ahora, César, evaluemos el método de interpretación inductivo. Es decir, después del ejercicio que hemos hecho, ¿Para qué lo ¿tú queremos crees usar? que vale la pena como pastor de una iglesia enseñarle a la gente, por lo menos a los líderes, a los que enseñan? ¿Tú crees que valdría la pena enseñarles a ellos el método de interpretación inductivo y por qué? ¿Cómo evalúas este método según lo que hemos hecho? Am, definitivamente porque es uno de los métodos que al principio los miembros de una iglesia pueden implementar y entonces les puede ayudar a ellos a comenzar a evadir al máximo la interpretación incorrecta de las escrituras. O sea, el hecho de que las personas eviten caer en malas interpretaciones o tergiversiones del mensaje bíblico. Entonces, definitivamente, este método es un método bastante práctico. Eh, hay un método inductivo básico y hay un método inductivo más complejo, ¿verdad? Ya como lo que Edwin estaba haciendo o llevando a cabo con la interpretación de Gálatas 3, 13, 14. Pero el método inductivo, hay un método inductivo básico que le ayuda a las personas a poder leer, entender e interpretar correctamente el texto bíblico. Entonces, sí, tiene un gran valor desde mi punto de vista. Agustín, ¿quieres decir algo sobre el método inductivo después del ejercicio que hemos hecho? bueno, yo me lo disfruté como hablamos y creo que lo que dice César es muy correcto. Nos permite esta oportunidad de o meternos bien profundo si lo queremos, o a lo mejor no tengo las herramientas para ir tan profundo, pero puedo hacerlo en una manera bastante sencilla como lo hicimos ahora y vamos a extraer el mensaje. Vamos a extraer, ¿verdad? Lo que el mensaje nos quiere dar. Así que yo creo que es uno de los métodos tal vez más cómodos para comenzar a estudiar la palabra. Y en cuanto a la pregunta que hizo el doctor, si es algo que todo el mundo debe saber, por lo menos las personas que enseñan. Mientras decía eso, yo pensaba en la música, por ejemplo, yo soy músico, y si uno va a tocar con alguien en una banda, pues si la persona no tiene ese lenguaje, es difícil porque estamos hablando de lenguajes distintos y tiene que haber un lenguaje mínimo, básico, para poder, ¿verdad? Hacer música y poder lograr lo que queremos. Si queremos interpretar la Biblia, tenemos que tener unas reglas básicas, un lenguaje básico, algo básico para poder comenzar a trabajar sobre eso y no estar, ¿verdad? Tocando o interpretando de oído, como decimos. Ahora, voy a decir algo que puede sonar un poquito brusco, pero en mi opinión, para mí el método inductivo fomenta el pensamiento crítico y responsable. ¿Por qué? Porque y yo hablo desde el punto de vista como pastor de una iglesia, las personas están acostumbradas a repetir los mensajes que escuchan, no hacer un análisis crítico del mensaje que escuchan a la luz de la palabra. Entonces, en mi opinión,
y yo lo hago bastante con los jóvenes a los que tengo la oportunidad de mentorear, enseñarles este tipo de interpretación porque eso fomenta el pensamiento crítico en ellos desde el punto de vista bíblico y entonces son menos susceptibles a la manipulación. Entonces cuando me escuchan a mí, escuchan a una persona que viene a predicar o están escuchando en la radio y yo digo, un momento, realmente esto no es lo que el texto está diciendo, esta no es la idea del texto. Entonces eso desarrolla habilidades críticas en las personas. Eh, Entremos ya, vamos haciendo una especie de resumen para que aterricemos el avión. Después de este ejercicio de hora 15 minutos, dediquemos los últimos 15 minutos a esto. Por ejemplo, este servidor, y ya Edwin o Agustín o César nos dirán cuál es su práctica, pero por ejemplo, cuando hay un texto que yo necesito interpretar, entonces de antemano yo sé que necesito stricto sensu hacer una exégesis. Para hacer la exégesis, yo necesito escoger el método de interpretación. Entonces yo voy a decir, yo me voy a preguntar a mí mismo, Raúl, ¿qué método vas a utilizar? ¿Vas a utilizar el gramático histórico? ¿Vas a utilizar el inductivo o los históricos críticos? ¿Verdad? Entonces el gramático histórico de la escuela de Antioquía, tal cual, el inductivo traína y los históricos críticos, los alemanes. O te vas a decantar por el método de Filón de Alejandría y de Orígenes, el alegórico. Entonces yo escojo el método. Eso nos conecta con la maestría en exégesis bíblica. Una persona que estudia una maestría en exégesis bíblica conoce el teje y maneje de cada uno de los métodos de interpretación y al momento de efectuar ese trabajo de exégesis para interpretar, escoge el método. Entonces yo voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes, comenzando por César. César, a la hora que tú vas a tomar un pasaje, un texto, vaya, no porque lo vas a enseñar, sino porque tú como biblista tienes la curiosidad de saber qué dice. ¿Cuál es tu método preferido? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Por cuál te decantas más? A ver. En primero inicio por el método inductivo y luego voy al método gramático histórico literal. O sea, usas dos métodos. Sí. Bueno, eso me gustaría saber cómo lo haces. Es decir, tienes dos cosas diferentes entonces. Sí, sí, usualmente, pero si estamos hablando de que estoy leyendo algo, por ejemplo, ahorita que Edwin estaba haciendo la presentación de uno de sus trabajos, inmediatamente lo que me llamó a mí la atención es el Midrash que Pablo hace de Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Entonces, algunas veces mi inclinación natural es el método inductivo, pero cuando quiero abordar otros temas, dependiendo para la predicación o simplemente termino con el método literal gramático histórico. Muy bien. Edwin Rivera Manso, ¿cuál es tu método preferido a la hora de dilucidar una curiosidad que tienes de un texto? No, el micrófono, por favor. Pues yo, fíjese, doctora, ¿verdad? Como dice César, nuestro espacio de ahora, ¿verdad? Posteriormente al proceso de la maestría y demás, una de las cosas que a veces me encuentro haciendo es cuando tengo un texto que me inquieta, que alguien está predicando y dice, espérate, voy al lenguaje. Sobre todo ahora comienzo a decir, espérate, a ver, esta palabra aquí que dice, una anécdota para aterrizar esto. Este domingo estamos predicando en la iglesia sobre el tema de Filipenses capítulo 1, 27 y 28. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta carta, la cárcel, hemos hecho todo el estudio, pero Pablo comienza a decirles que ¿verdad? Les da una serie de consejos para que se comporten como es digno del evangelio, del digno del evangelio. Y cuando veo una traducción del texto, dice, compórtese como, habla de ciudadanos del cielo.
Y yo dije, pero ¿de dónde esta gente se sacó esto de ciudadano del cielo que comparte la buena noticia? Una Biblia como la Nueva Traducción Viviente. Y cuando voy al lenguaje, me doy cuenta que la palabra es polifefe y de dónde viene esta palabra. Y dice, polis, ciudad, ciudadanía. Tiene que ver con el tema de la polis griega, de la ciudad. Y entonces, el texto que Reina Valera se inclina por traducir, compórtense dignamente, a la altura de este evangelio, hay una idea extraordinaria sobre el tema de la ciudadanía, de quién es ciudadano, de quién se puede comportar a la altura de pertenecer a la polis. Y entonces empieza a saltar adecuadamente la iglesia, el reino de Dios, la experiencia. Entonces, últimamente, luego de haber pasado por esta, no porque sea un profundo conocedor del griego, pero empiezo a mirar los lenguajes como una parte importante y entonces luego me voy entonces a la parte histórica, cultural, así que yo podría decir que la parte del lenguaje gramatical es importante, gramático quizás, histórico, ha sido una de las cosas que más he aprendido a A ver, ¿cuál introducir. es el método que usas entonces? Pues yo diría que el gramático histórico, si Ok, pudiéramos ok, el definirlo método así, gramático histórico, perfecto. porque Muy bien. no le llamo el crítico por el tema de que a veces uno tiene un poquito, a veces me da algo un poco alergia a las presuposiciones alemanas, pero he entendido que las críticas textual, redacción, forma son extraordinarias, pero si tuviera que tomar uno sería ese. Agustín, ¿cuál es el método de interpretación que tú utilizas a la hora de querer dilucidar una inquietud hermenéutica? Micrófono, el micrófono. Pues primeramente vamos a lo literal, si el texto lo permite, si es algo que, ¿verdad? Que si obviamente no lo permite, pues yo soy como hago como César. Yo casi siempre utilizo el método inductivo, comienzo a ver las palabras claves, a buscar la palabra original en el texto original, lo que hicimos básicamente ahora, esa estructura, y también utilizo parte del histórico gramático para indagar un poco más adentro en términos del contexto social, en términos de la comunidad, a qué se dirigía, quién es el autor, todo ese tipo de, ¿verdad? De información que rodea la periferia del texto, más allá de lo que se puede observar meramente de la literatura del texto. Método inductivo, entonces. Exacto. Pero es un híbrido porque también uso el otro, pero comienzo por ahí. Esa es mi base de partida. Bueno, este servidor, como ustedes ya me conocen, han leído mis últimos libros o los han visto, saben que yo soy un fanático del método histórico crítico. Es el método histórico crítico, que son los métodos alemanes, pero también últimamente he desarrollado el método alegórico y he hecho alegorías y en mis dos últimos libros aparecen el método histórico crítico y aparecen en los anexos uno alegórico, tanto en el de fuentes griegas como fuentes del Apocalipsis uso ambos. Alguna vez uso el gramático histórico y muy pocas veces del que estamos hablando. Pero los cuatro son sumamente importantes y los eruditos en la Biblia deben manejar los cuatro. Que tengamos preferencias es otra, pero debemos saber cómo manejar esto. Entonces, he ahí la importancia del tema de la maestría en exégesis bíblica. A ver, César, háblanos acerca de la maestría de exégesis bíblica y relacionémoslo con el tema que estamos hablando. Bueno, evidentemente, bueno, usted ya dijo bastante porque básicamente el enfoque de la maestría de exégesis bíblica es en capacitar al estudiante, primero para que sepa, conozca, maneje, implemente efectivamente los métodos que acabamos de mencionar en la interpretación y la introducción al estudio ¿Qué de la clase das Biblia. tú en la maestría, César? A mí me corresponde en la clase de gramática griega y Juan en griego. ¿Por qué es importante esos cursos en una exégesis e interpretación bíblica? Porque cuando uno trabaja el texto se va a dar cuenta que
hay palabras que no se deben, no, que para poder entender el texto, el contexto, uno necesita trabajar con el texto en el original. Y entonces, al aplicar las reglas de interpretación y la exégesis, entonces uno mismo llega a conclusiones exegéticas en el original, tomando las palabras y el uso que los autores le dan a ciertos textos bíblicos de los pasajes. Como la que hicimos hoy, por Como la ejemplo, que hicimos hoy, Sinergei. por ejemplo, exactamente, donde las versiones no necesariamente le hacen justicia al texto. Y entonces uno mismo como exégeta necesita extraer sus propias conclusiones del pasaje o de la perícopa, como mencionaba antes nuestro hermano Agustín. Edwin Rivera, ¿qué clase da Edwin Rivera en la maestría de exégesis bíblica? El micrófono, Edwin. Disculpe, a mí me toca la clase de hermenéutica y pues la he estado tomando este tiempo con los estudiantes de licenciatura, pero ahora la vamos a compartir con el tema de los estudiantes de maestría. Así que ¿Y de qué va esa clase de hermenéutica? ¿De qué va eso? nos va a tocar, ¿verdad? Quizás comenzar desde esa lectura del texto bíblico, los diversos métodos, vamos a mirarlos también, vamos a ver las reglas de la interpretación, ¿verdad? Especial del texto bíblico general para cuando leemos diversos géneros literarios, tanto el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las diversas colecciones de la Biblia, reglas de lectura, simbología, algunos detalles importantes para interpretación. Así que es una clase fascinante para los que aman el texto bíblico y el texto sagrado. Agustín Arce, ¿qué clases va a dar Agustín Arce en la maestría de exégesis bíblica? Porque aquí hay personas viéndonos y lo que tú digas los va a convencer a matricularse o a no matricularse. Bueno, este va a ser mi primer año dando clases, ¿verdad? Lo que puedo decir es que soy producto de la maestría Sí, de la universidad tú y hiciste la maestría. que la universidad, como me he mencionado otras veces, es una universidad que es alta academia. Lo que se va a aprender aquí va a cambiar su vida, va a cambiar su manera de entrar a interpretar las escrituras, va a cambiar su manera de predicar. Si usted verdaderamente quiere conocer más de la palabra, ser responsable al momento de hablar de la palabra de Dios, esta maestría es un no-brainer. Esto hay que hacerlo sin pensarlo. Yo, por ejemplo, se me ofreció, ¿verdad?, la clase de técnicas de investigación, que es una clase básica para el que está comenzando, ¿verdad?, en términos de cuáles son las técnicas para acercarnos a la investigación de la Biblia. Voy con mucha expectativa, ¿verdad?, de aprender y de poder también enseñar lo que he aprendido de estos excelentes profesores que acompañan esta noche. Muy bien, César, ya para terminar voy a hacer una de esas declaraciones propias de mi personalidad, un tanto temerarias, pero igual lo voy a hacer. Pero te doy la oportunidad para que ponderes y me corrijas, porque a lo mejor voy a cometer un exabrupto. veamos, pero estás, yo te pido que lo hagas. Y este es el exabrupto, o a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo pienso que no debe existir una persona, no debería una persona que no maneje esto, no debe pararse en una iglesia ni a enseñar ni a predicar. Voy a hacer la analogía. Vengo en este momento de Colombia de una serie de cuestiones médicas, donde hemos confiado nuestra vida a seres humanos. Si ese señor no nos prueba que es un especialista, que maneja, yo no me atrevería nunca a exponer mi vida a una persona porque me puede desgraciar para siempre y puedo perder la vida. ¿Por qué yo tendría que escuchar a una persona? ¿O qué
podría yo tomar a una persona que no va a ser capaz de hacerme una exposición y una interpretación de la Biblia que me mueva el tapete? Y lo estoy diciendo sin el deseo de ofender y reconociendo que mis padres espirituales, uno de ellos no pasó el segundo grado y que yo estoy aquí por la obra que Dios hizo a través de él. O sea, yo reconozco también esa parte, entonces también suavizo el asunto por ese lado, pero yo quiero escucharte a ti después de lo que acabo de decir, porque yo sé que hay muchas personas que están hablando y no tienen la educación para hablar, y esas personas no irían a un curandero y no les confiarían su vida. ¿Cómo yo le confiaría entonces a un pastor que no sabe lo que es un método de interpretación? Te escuchamos. Pondera, corrígeme o pondera el asunto. No, todo lo que usted ha dicho es correcto y yo creo que por eso es que Aleph University existe y existe un programa como el que nosotros estamos en este momento presentando. Eh, la realidad es que nosotros estamos al alcance de un clic y una persona que en este momento tiene la convicción de que Dios lo ha llamado, pero no tiene la preparación, entonces tiene la obligación de prepararse. Y entonces nosotros somos esa respuesta porque primero que todo nosotros no estamos en este ministerio por negocio, para hacer dinero, sino con la responsabilidad, la conciencia ministerial de que Dios nos ha llamado a preparar hombres y mujeres que que son aptos para servir en el ministerio. Entonces, definitivamente, lo que usted dice es correcto. Hoy no hay excusas. Toda la persona que esté viendo esto, y yo diría que no necesariamente se para en un púlpito, porque la realidad, si vamos a hablar las cosas desde el punto de vista pastoral, a veces lo que un líder de célula, un maestro de escuela dominical, una persona que da una clase de discipulado, también pueden marcar para bien o mal la vida de una persona. Muchas veces en las iglesias se acostumbra a que los nuevos creyentes se le da a cualquier persona para que les enseñe cualquier cosa y estamos confundiendo a las personas desde el principio. Entonces yo creo que esta es una maestría, este es un programa para todas las personas que predican, que enseñan, que disipulan, que cumplen alguna función en la que tienen que enseñar conocimiento bíblico dentro de la iglesia, doctor. Y Y estamos si llamados a alguien, prepararnos. y si alguien le pregunta a César Gómez, señor Gómez, ¿cuáles son sus credenciales para pararse en un púlpito y enseñar la palabra de Dios? ¿Qué le contestaría a César Gómez? Bueno, primero tengo el llamado por Dios. Segundo, tengo la preparación. Tengo mi bachelor en ministerios pastorales y biblical studies. Luego hice una maestría en divinidades, que es el programa más completo de maestría en teología. Y además de eso, ya van más de 25 años estudiando la Biblia. Creo que eso me da a mí la credencial suficiente para hacer el trabajo que estoy haciendo en este momento. Yo personalmente me encanta escuchar a César. No tengo ningún problema. El hombre fue entrenado. Dinos el nombre de uno o dos de tus profesores que eran eminencias, que te marcaron, César. Si tú me preguntas a mí, yo te digo dos, tres, pero es a ti. Dos, tres profesores, dinos dos, tres cosas de ellos que te marcaron. Uno de ellos, el doctor Stephen R. Knapley. Él fue primeramente mi primer profesor de griego cuando estaba en el bachelor. Luego en la maestría, él es emérito profesor de la fue de Jerusalén, y él estuvo bajo el discipulado de David Flosser. Es uno de los académicos en Una una eminencia. El eminencia. prócer es una eminencia. Exacto, en todo lo que es Punto, referente punto, a eminencia. exactamente. Entonces, él para mí fue una de las personas que me introdujo al tema del periodo intertestamentario, impresionante. Otro profesor que realmente marcó mi vida, el profesor Dr. MacLeod. Él, él es la persona que yo recuerdo cuando yo inicié en el programa de Bachelors.
en la clase de intro a homiletics, la introducción a la homilética, y yo prediqué un sermón en el Salmo 23. Y yo recuerdo que yo prediqué ese sermón porque me lo pidieron, era parte del ejercicio. Y entonces él me marcó porque yo vi personas que fueron tocadas, pero cuando él hizo análisis, él a mí me dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, Vamos a ver, voy a detenerte ahí, voy a sí, detenerte sí, sí, porque sí. acabas de decir algo explosivo. O Sí, sea, no, tú cuando, estás predicando el sermón en la clase y mira gente llorando, sí, tocada por el Espíritu. sí, sí. Y Y personas cuando, que, ¿y qué te dice el profesor al final de tu sermón y que tú entonces, estabas emocionado? y entonces cuando tiene que llegar la parte de la evaluación y el análisis, pues yo emocionado de que el hombre me iba a elogiar y entonces él simplemente me dijo, señor Gómez, usted no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. ¿Tú me estás Entonces, hablando de tu experiencia o de la gran mayoría de no, pastores que predican los yo domingos? le estoy hablando de mi experiencia. Claro, cuando yo entré a estudiar, yo ya tenía un par de años predicando y pues uno hace lo que aprende en el instituto bíblico, pero pues ya este es un hombre, un erudito. Entonces, él fue el que me impulsó a mí a tomar la clase desde introducción a homilética hasta black preaching. Yo no puedo, me atrevo a predicar como black preaching, pero yo entiendo la estructura, la interpretación, el mensaje de black preaching. Fue gracias a este hombre. Y él era el encargado del departamento de ministerios pastorales. Entonces, y otra persona es Doctor Eng. Doctor Eng, de origen chino, él simplemente cuando yo tomé en la maestría, yo tomé una clase que se llamaba Worship, Arts and Ministry, entonces el hombre nos introdujo por todo lo que tiene que ver con la teología de la adoración. Pero un día él simplemente hizo una pregunta a los que estábamos ahí como pastores y él dijo, ¿ustedes ayer hicieron ministerio o adoraron? Entonces esa pregunta yo me la hago constantemente cuando estoy en la iglesia los domingos, en momentos de meditación y reflexión personal. Y él me inculcó dos cosas. Uno no puede tomarse en serio uno mismo, pero siempre tiene que tomar en serio el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Muy bien. No, es un espectacular. Eh, es, por eso es que no tenemos problemas de escuchar a César, ¿no, Edwin? Ningún problema. Los pastores necesitamos ser entrenados, necesitamos ser educados y tenemos que tener respeto por el ministerio y respeto por la gente. La parte espiritual, porque se nos acusa de la falta de espiritualidad, pero no, los cuatro que estamos aquí somos seres humanos espirituales que tenemos respeto también por la espiritualidad. Bueno, yo creo que es más que suficiente y ya para terminar, palabras finales de Agustín y de Edwin, César y cerramos. ¿Cuáles son tus palabras finales después de este ejercicio que hemos hecho, Agustín? Yo creo que una vez más queda claro la importancia de aprender lo que estamos discutiendo hoy, lo delicioso de poder estudiar la escritura, ¿verdad? Utilizando este conocimiento, estos métodos. eh, y yo creo que el que esté escuchando no lo piense, de verdad, matricúlese porque no se va a arrepentir, de verdad no se va a arrepentir. Yo pienso, como dice el profesor, que todo el mundo debería, todo el que va de alguna manera a ocupar la responsabilidad de enseñar la palabra, por más básico que sea, tiene que saber hacer lo que estamos hablando aquí. Que lo quiera enseñar a un niño en un lenguaje bien sencillo, fantástico, pero tiene que entender el texto bien para poder explicarlo. Y yo creo que esta maestría permite eso, así que nada, les exhorto a que de verdad no lo piensen y no se van a arrepentir, de verdad que sí. Gracias, Edwin. Quiero agradecer, aprovechar este momento para agradecerle a ustedes tres, que han sido tres personas muy significativas en mi vida en el tema del estudio bíblico. Mi compañero Agustín, somos amigos desde hace muchos años, pero nos tomamos de la mano para hacer este proyecto cuando se lanzó la experiencia de la maestría con Aleph. Y hemos crecido, yo siento que hemos profundizado en nuestro amor en las escrituras y eso nos ha dado un vínculo extraordinario en lo que Mm. estamos haciendo en el proyecto de iglesia que desarrollamos. El doctor Saldívar, que sin duda alguna, ¿verdad? Le doy gracias al Señor cuando Dios nos cruzó en el camino
y nos identificó nuestros proyectos y se ha convertido en un mentor para, a través de sus libros, dándonos oportunidades para coescribir, enseñar, viajar a las naciones y poder amar profundamente la palabra de Dios. Doctor, gracias porque esa seriedad, tengo frases en mente como, si usted no ha hecho el ejercicio sobre algo, usted no debe hablar al respecto. No conteste, no diga si no ha hecho el ejercicio. Frases como esa, ¿verdad? De lo que usted nos ha enseñado. Y eso lo llevo en mi corazón y lo agradezco. Y de César, ¿verdad? Me gusta escuchar a César, sus series de preguntas. Me gustan las preguntas que César hace, cómo interroga el texto, cómo se acerca a él, la forma en que dilucida circunstancias difíciles, cómo maneja conocimiento, información y se atreve como a profundizar y a verbalizar con una gracia cosas muy complejas. Así que, además de ser mis amigos, así que les agradezco y esto es una bendición tremenda. Andar con Yes, gente que ama la palabra de Dios también es yes. un depósito importante en nuestra vida. Amén. Gracias, César. El micrófono. Creo que a la luz de todo lo que hemos dicho, los estudiantes que van a ser parte de esta maestría en exégesis y los que nos están escuchando, que sienten ese llamado de Dios a predicar, a enseñar, van a llevarse una muy buena y grata sorpresa al estudiar con Edwin, al estudiar con Agustín. Y creo que en este momento a todos los que estamos escuchando, no hay excusa para no prepararse. Sería un acto irresponsable subirnos al púlpito y no darnos la oportunidad de ser preparados y de aprovechar una oportunidad como la que se nos está ofreciendo en este momento y todo al alcance de un clic, con las facilidades de tiempo, pero sobre todo desde el punto de vista financiero. No hay excusa. Yo, con el debido respeto, digo esto. eh, si usted no aprovecha la oportunidad de prepararse y ha tenido la oportunidad de escuchar nuestras tertulias, yo creo que el día de mañana el Señor le va a preguntar por qué no lo hizo, porque realmente el costo económico en comparación a otras instituciones es supremamente ridículo, precisamente por lo que hemos dicho, lo que a nosotros nos mueve no es el dinero, sino es la convicción y la responsabilidad de preparar ministros competentes que saben usar bien la palabra de Dios. Así que los animo a que se matriculen, que creo que todavía hay unos cupos abiertos, no hay muchos, pero hay cupos abiertos todavía disponibles para aquellos que desean ser parte de esta maestría. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un ejercicio delicioso, que creo que los cuatro lo hemos disfrutado ampliamente, y nos une el amor a la palabra. Tenemos un compromiso con la palabra. Yes. Y la interpretación de la palabra no es una competencia exclusiva de una iglesia o de una persona. Por alguna razón, cualquier persona puede interpretar la palabra, pero la persona que lo haga debe tener las credenciales para hacerlo. Porque en el pasado era solamente potestad exclusiva de una organización, pero eso es historia. Cualquiera que quiera penetrar en las aguas profundas de la palabra, entonces, porque el texto está ahí, escudriñad la palabra, las escrituras. Y Aleph University con esta maestría provee las herramientas para hacer tal cosa, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna y en realidad ellas son las que dan testimonio del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señores, muchas gracias. Las personas que nos han estado viendo, muchas gracias. Vamos a tratar de responder las preguntas en los chats porque no hemos tenido tiempo para eso. Que Dios los bendiga y muy buenas noches.